la presentación, porque así quedará también como documento didáctico de cara al futuro. Y ya comentaremos a ver en qué lugar las ponemos para que estén disponibles para poderlas utilizar. La pondremos en un repositorio en la nube, ya lo acabaremos de ver, pero de momento las grabamos. La segunda cosa a comentar es bienvenidos de nuevo a casa. Volvemos a las reuniones, al gran round de los jueves. Por desgracia todavía no lo podemos hacer de forma presencial. Algún día, no sabemos cuándo, se podrá reanudar. Pero vamos a aprovechar lo que estamos aprendiendo ahora con las nuevas tecnologías, con el sistema este del Zoom, para llegar más lejos que en el aula de nefrología donde hacemos normalmente las sesiones. Por lo tanto, aunque es nuestra ilusión y nuestro objetivo volver un día a hacer los grand rounds presencialmente en nuestra sala de sesiones, quizás podemos en el futuro ampliarlo y utilizar también este sistema que nos permitirá llegar a más gente. Por tanto, seamos positivos y entre ver el vaso medio vacío, medio lleno, vamos a verlo medio lleno y vamos a pensar que hoy estamos iniciando probablemente la nueva forma de realizar las sesiones, los grand rounds del siglo XXI. Por tanto, también será un día un poquito especial. De momento somos pocos, probablemente alguno más se unirá a lo largo de la sesión, pero vamos a intentar hacerla pues lo más parecido posible a como hacíamos habitualmente las sesiones. Y eso significa que vamos a presentar los casos clínicos, los residentes. Hoy tenemos solamente un caso clínico de la sala que nos presentará Catherine y después pues vamos a hacer las despedidas porque no pudimos hacer bien las despedidas cuando tocaba. Vamos a intentar hacer las despedidas a todos aquellos de vosotros que estáis conectados y que ya no estáis aquí con nosotros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, empezamos ya. Olga, coordinas con Catherine el CAS Clinic. Pues sale, Catherine. Todo tuyo. Perfecto. Vaya coordinación, ¿eh? ¿Y aquí qué hago? Me voy a alistar. Mira, no empieces a meterte, ¿eh, Pepe? No empieces a meterte. Aquí, ¿no? Ahí se supone que todos lo ven. Si estáis viendo, pregunta. No vemos el caso clínico, no se ve. Compartir pantalla, ¿no? Sí. Hay que hacer compartir pantalla. En Zoom, pero métete en Zoom. Hazlo en Zoom. Hazlo en Zoom. Métete en Zoom. En la parte inferior donde pone compartir pantalla. Ahí, ahora dale, ahora va aquí, ahí doble clic y ya lo. Muy bien. Y esto yo creo que se puede exactamente. Hazlo pequeño. No, hazlo pequeño. Métete en un. No, tú quiero verlo de zanjaras. Pues bueno, creo que no voy a interferir. Aquí. Si lo puedes, ¿se puede hacer pequeño desde abajo? Ahí, eso es lo que ¿Se ve bien? Sí. Vale, perfecto. Pues venga. Bueno, pues mi nombre es Caterina Cajiao, yo soy R3 de reumatología de aquí del Hospital Clinic. Voy a hablarles sobre una paciente que es una mujer de 40 años que no tenía ningún antecedente alérgico, tampoco ningún hábito tóxico y era completamente independiente para las actividades básicas de la vida diaria. Como antecedentes patológicos, tenía un lupus eritematoso sistémico diagnosticado a inicios del 2019 a raíz de una poliartritis simétrica que posteriormente se asoció a rash malar y a rash generalizado difuso
y asociado a ello también presentó unas úlceras orales, una fotosensibilidad, una alopecia y también presentaba un fenómeno de Raynaud. En cuanto a sus estudios analíticos, mostraba en un hemograma la leucolinfopenia, también tenía un aumento de reactantes de fase aguda, y en cuanto a la inmunidad, tenía unos sanos positivos de 1 en 320, un patrón homogéneo, un anti-DNA, un anti-SNP, un anti-RNP positivo y un anticoagulante lúpico positivo y una hipocomplementemia. Como otros antecedentes, tenía una autoesclerosis que se había incrementado a raíz del segundo embarazo y una anemia ferropénica que hacía seguimiento a través de aquí en el Hospital Clínic por parte de hematología. En cuanto a su tratamiento habitual, llevaba hidroxicloroquina 400 miligramos día, tenía metotrexato 10 miligramos semanales, estaba tomando prednisona 10 miligramos al día, pantoprazol, simitaprida, adiro, bisoprolol, el calcio y el ácido fólico que era semanal. Al momento del ingreso, la paciente ingresa principalmente por dolor articular y manifestaba que este cuadro clínico había empezado desde hace más o menos un mes, consistente en unas poliartralgias a nivel de lo que era codos, muñecas, manos, rodillas, tobillos y pies, que eran de forma fluctuante y que le mejoraban con el aumento de la cortisona hasta 15 miligramos. Cada vez que disminuía de 15 miligramos, volvía a presentar el dolor articular. Y asociado a ello, desde hacía 2 días, había empezado con fiebre y adicionalmente aparición de úlceras orales y eritema gingival. Como dato importante, esta paciente hace aproximadamente un mes había presentado un ingreso reciente debido a que tenía también una fiebre, al parecer que habían orientado como de origen desconocido, donde se habían realizado múltiples pruebas, TAC abdominal, TAC de tórax, ecocardiograma, todo ello negativo, y lo que sí se había evidenciado era una proteinuria de aproximadamente 2 gramos que estaba pendiente de realizarse la biopsia renal, que en un inicio había sido postergada porque tenía una infección del tracto urinario por una E. coli urea que fue tratada, y en la espera de la realización de la biopsia ocurrió todo esto del coronavirus. En cuanto a la exploración física, la paciente ingresa hemodinámicamente estable, tenía unas tensiones arteriales correctas, estaba eupneica, saturando el 96%, a su ingreso estaba febril, sí que tenía un estado general comprometido, más que todo por dolor, una palidez mucocutánea leve y presentaba una alopecia, unas úlceras orales y un eritema gingival. En cuanto al examen físico-locomotor, presentaba dolor a la flexoextensión de codos y carpos de forma bilateral, asociado a calor local pero sin artritis y sin limitación de la movilización pasiva. Lo que sí presentaba era tumefacción a nivel de las metacarpofalángicas, de la segunda a la cuarta de forma bilateral, y una tercera interfalángica proximal de la mano derecha también inflamada. En cuanto a las extremidades inferiores, tenía una artritis bilateral de rodillas y tenía también de tobillos, más del derecho que del izquierdo. En cuanto a la analítica que se le solicitó en urgencias, tenía unos reactantes de fase aguda elevados, una PCR de 4, un SG de 45, un filtrado glomerular normal de mayor de 90 y un hemograma que mostraba una leucopenia con una neutropenia y una linfopenia, mucho peor que sus analíticas previas, y tenía un sedimento de orina que mostraba una microhematuria, unos hematomas de 35 a 60 por campo y unos leucocitos de 10 a 20 por campo. Ya hace unas semanas había hecho una orina de 24 horas que tenía una proteinuria de 2.7 miligramos en 24 horas. Entonces, en cuanto a los problemas al ingreso de esta paciente, tenía una poliartritis simétrica. En cuanto a las poliartritis simétricas, lo más común de las poliartritis simétricas es, en el caso de esta paciente, pues sería por su lupus eritematoso sistémico, aunque tampoco hay que olvidar que también existen las artritis reumatoides, pero ya que tenía también un compromiso muy sistémico, dado por la fiebre, las úlceras orales, el compromiso hematológico de una leucopenia con una linfopenia y una proteinuria con una microhematuria, se decide solicitar como tal nuevamente toda una autoinmunidad.
En cuanto a la autoinmunidad, tiene unos ANAS positivos de 1 en 640, un patrón homogéneo, un complemento que estaba disminuido a expensas del C3, unos ENAs que eran positivos en cuanto al SMID, el RNP y el RO, tenía unos anti-DNA positivos, también tenía un CCL70 positivo, un anti-PLAD2R negativo, unos ANCAS que daban positivos, un patrón atípico, pero con un panel de anticuerpos, de ANCAS paratípicos que era negativo, y un MPO y un PR3 también negativo, unos CCP ligeramente positivos de 59, con un factor reumatoide negativo. También debido a la proteinuria se había solicitado nuevamente los anticuerpos antifosfolípidos, donde tiene un anticoagulante lúpico positivo, unos PSPT que únicamente es positivo, el IgG a valor de 160 y algo, unos anticardiolipina y unos beta-2-glicoproteína que eran negativos. También llama la atención que esta mujer tenga unas crioglobulinas que son positivas, pero menores del 1%, por lo tanto no se logran tipificar. Unas inmunoglobulinas. Adicionalmente se pidió un proteinograma o una inmunofijación que no evidenciaba ninguna banda monoclonal y unas serologías tanto para hepatitis C como para hepatitis B que eran negativos. Por lo tanto, dado toda esta poliautoinmunidad, se decide orientar, y los antecedentes de la paciente, se orienta al cuadro clínico como un brote lúpico, dada la fiebre, la afectación articular por esta poliartritis, la afectación de mucosas por las úlceras orales y el eritema gingival, el compromiso hematológico por esta leucolinfopenia y un compromiso renal que manifestado por este síndrome nefrítico. En cuanto al plan, se decide iniciar bolus de metilprednisolona de 250 miligramos cada día por 3 días y se plantea la biopsia renal, que ya se ha realizado y que está pendiente de informarse. Por lo tanto, yo les voy a hablar un poquito sobre lo que es la nefropatía lúpica. En cuanto a las generalidades, pues encontramos que ocurren aproximadamente el 50% de los pacientes con lupus. No olvidar que es la causa más común de injuria renal en los pacientes con esta enfermedad, que incrementa tanto la mortalidad de estos pacientes y que típicamente, como es el caso de esta paciente, se presenta entre los 6 a los 36 meses de hecho del diagnóstico, o si no también muy frecuentemente al inicio como tal de este. Y un 10 a un 30%, que es un porcentaje nada despreciable, de estos pacientes pueden progresar a falla renal y requerir como tal un trasplante renal. Tener en cuenta que factores de riesgo para la nefropatía lúpica es ser joven, es el sexo masculino, aunque frecuentemente lo vemos en pacientes de edad media, en mujeres, y las razas, las principales son los hispanos, los afroamericanos y también lo que son los asiáticos. Y entre los anticuerpos asociados más a nefropatía lúpica, encontramos lo que es el anti-SMID, el anti-RO, el anti-RNP, que casualmente son todos los positivos que tiene esta paciente. Cada vez que tengamos una sospecha de una nefropatía lúpica, sea por una proteinuria mayor de 500, una hematuria, la presencia de cilindros celulares, un cociente de proteínas creatinina mayor de 500 miligramos por gramo y un deterioro del filtrado glomerular que no podamos explicar, siempre nos debemos plantear lo que es la biopsia renal. Y en cuanto a la biopsia renal, pues tenemos una clasificación, que es una clasificación del 2003, que divide las nefritis lúpicas en 6 clases, donde está la clase 1, que es una mesangial mínima, que generalmente es totalmente asintomática, una clase 2, que es la nefritis lúpica proliferativa mesangial, la 3, que es una lúpica focal, que se puede dividir en lesiones activas como en crónicas, una nefritis lúpica difusa, que igualmente se divide en lo que son lesiones activas y crónicas, y tenemos la nefritis lúpica membranosa, y como sexta, la nefritis lúpica esclerosada. Y aquí he traído un cuadro que me ha parecido interesante traerlo pues a cotación, que es una relación entre la clínica y la histopatología que nos podemos encontrar cuando sospechamos una nefritis lúpica.
Y esto es, por ejemplo, que en la clase 1 lo que podemos normalmente encontrar es que el paciente va a estar sin ninguna alteración, va a conservar su filtrado glomerular y el sedimento orinal lo tendrá sin alteraciones, y esto será un hallazgo casual. Una clase 2, que es la proliferativa mesangial, donde igualmente tendremos una creatinina normal, pero podremos tener tanto microhematuria como proteinuria no nefrótica. Una clase 3, que es la más biopsiada generalmente, y es la que encuentra proteinuria y hematuria, y en ocasiones esto se puede asociar tanto a síndrome nefrítico, a hipertensión arterial y a un aumento de la creatinina sérica. Una clase 4, que es la más frecuentemente biopsiada, y esta se asocia a hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, insuficiencia renal e hipertensión arterial. Una nefritis lúpica membranosa, que es más que todo el síndrome nefrótico, pero preservando como tal la función renal y asociado a hipertensión y microhematuria. Y una clase 6, que es el deterioro progresivo de la función renal, asociado a proteinuria con un sedimento normal. En el caso de esta paciente, aunque a nosotros no nos ha salido como tal la biopsia renal, lo más probable es que esta paciente se encuentre entre una nefritis lúpica focal o una lifusa, es decir, una clase 3 o una clase 4, dado los hallazgos que hemos encontrado en las analíticas. Y en cuanto al tratamiento, tenemos que la clase 1 generalmente no requiere ningún tratamiento inmunosupresor. En la clase 2 tampoco se encuentra indicado, pero hay unas coletillas de que cuando hay una proteinuria sí que se debería tratar, ya sea con antiproteinúricos o con algún tratamiento inmunosupresor. Y tenemos las que principalmente deben tratarse, que son la clase 3, la clase 4, más asociada a la clase 5, donde tenemos un periodo de inducción que puede durar entre 6 a 12 meses y uno de mantenimiento que puede durar de 3 a 5 años. Y aquí es donde viene el update de las recomendaciones del EULAR, que son las del 2019, donde encontramos lo que les estaba diciendo, que esto en clase 3 y la clase 4. Bueno, aquí primero son los objetivos como tal del tratamiento, que el tratamiento lo que tenemos que mirar es que haya generalmente una reducción de la proteinuria de al menos el 25% en los primeros 3 meses y de un 50% alrededor de los 6 meses. Y el tratamiento inicial como tal de esta nefropatía lúpica clase 3, clase 4, asociado o no a la nefritis lúpica a la clase 5, la primera línea es el micofenolato, donde la dosis inicial tiene que ser entre 2 a 3 gramos al día, o en su caso, una alternativa también es la ciclofosfamida, en dosis intravenosas de 500 miligramos cada 2 semanas con un total de 6 dosis, siempre en combinación con los pulsos de metilprednisolona, que pueden ser entre 500 a 2.5 gramos, dependiendo como tal de la severidad de la enfermedad. Y recordar que posteriormente a estos pulsos de metilprednisolona se debe seguir con prednisolona oral a una dosis de 0.3 a 0.5 miligramos kilogramo día, no siendo superior esta dosis en 4 semanas y seguido por una dosis inferior de 7.5 que se alcance siquiera de 3 a los 6 meses siguientes. También se puede dar otras combinaciones en estos pacientes como alternativas, que es la combinación del micofenolato asociado especialmente a lo que es el tacrolimus, y que esto particularmente se puede dar en pacientes con nefropatía en rango nefrótico. En cuanto a la clase 5, esta es más que todo cuando simplemente tenemos una clase 5 no asociada ni a clase 3 ni a clase 4, donde el micofenolato, igualmente que en las previas, el objetivo es darlo de 2 a 3 gramos por día, simplemente que los pulsos de metilprednisolona, posteriormente que se den, se debe bajar un poco más, debe tener una dosis un poco más baja de lo que es la cortisona, alcanzando dosis de 20 miligramos al día, y posteriormente irla reduciendo hasta alcanzar dosis
menores o iguales a 5 miligramos día siquiera a los 3 meses. Como una alternativa al micofenolato, igualmente encontramos la ciclofosfamida, asociado o no al tacrolimus, que también se puede dar en monoterapia, y siempre recordar que todos los pacientes deben tener coadministración de la hidroxicloroquina, no excediendo la dosis de 5 miligramos kilogramo día o ajustado por la función renal. Y en cuanto al tratamiento de mantenimiento, recomiendan que se siga con el micofenolato a una dosis del 50%, es decir, entre 1 a 2 gramos día, y especialmente si se ha iniciado con este tratamiento, o si no, con azatioprina, 2 miligramos kilogramo día. Preferiblemente en pacientes que estén embarazadas o que tengan deseo gestacional. En combinación siempre de dosis de prednisona de 2.5 a 5 miligramos día. Esto era lo que tenía que señalar. Vale, siempre es importante que cuando vamos a retirar el tratamiento, lo primero que se retire siempre sea los glucocorticoides y posteriormente la inmunosupresión. Y esto lo podemos tener, digámoslo así, como lo podemos hacer alrededor de los 3 o 5 años de que logremos una remisión completa en nuestro paciente. Y eso es todo. Muy bien. Bueno, muy bien. Catherine, has dicho que no sabías el resultado de No lo la sé. biopsia, Hasta ¿no? ayer no estaba. Bueno, yo tengo ya un pajarito, me lo ha dicho, un pajarito que se llama Olga. Entonces tú has dicho que para ti, Sí, era una según 3 todo o esto, una 4. una 3 o una 4. ¿Te mojas un poquito más o no? Una 3. Una 3. Bueno, pues Olga es el pajarito que ya ha ido a anatomía patológica y ya sabe el resultado, aunque lo presentarán en la sesión la próxima semana, pero ya tenemos la información inicial, entonces podemos acabar de discutir el tratamiento con esta información. Bueno, también está aquí, también está Joaquim, que es el residente de nefrología. Joaquim, ¿pots posar el micro? Sí? Què n'opines tu? Tu què diries? Quin tipus de nefropatia és? És que jo el resultat també el sé jo ja. Ah, també el saps. Bueno, pues vale. Bueno, si, pues... no lo supieras, ¿cuál hubieras dicho? Dilo, dilo. Qué inteligente, yo diría hecho 3. No sé. 3, ¿no? Quizás 4 hubiera dicho. Quizás 4. 3,5, quedamos bien. 3,5 como la fase 0,5 que estamos Claro. en Barcelona. No sé los demás, ahora que estamos todos en un Zoom, ¿se puede dar alguna opinión? Ana Sofía, Eduarda, Natalia, bienvenida, que veo que también estás en línea. ¿Alguien se atreve a dar alguna opinión? Yo creo que es una vasculitis anca. No. Ana Sofía, ¿qué te parece? Entre una 3 y una 4. Una 3 y una 4, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a desvelar el misterio, Olga. Bueno, pues le hicimos la biopsia renal el martes y hemos tenido el resultado que nos dice muchas cosas. Lo primero es que no tiene ningún glomérulo esclerosado y eso nos alerta mucho, no tiene esclerosis segmentaria. Tiene necrosis segmentaria afectando a 5 glomérulos y luego tiene una hipercelularidad endocapilar segmentaria que compromete 2 glomérulos más y con la presencia de una semiluna incipiente. Es una cosa. Una semiluna, ¿ves? Que dirán ancas. Incipiente. Tiene una inmunofluorescencia directa, bueno, número de arterias 2 sin alteraciones, Pepe, al igual que las arteriolas evaluadas. Tiene una inmunofluorescencia en la que tiene depósitos mesangiales con focal extensión hacia capilares glomerulares para C1Q, IgM, IgA, C3 e IgG, sin evidencia de depósitos de fibrinógeno. Total, todos estos hallazgos compatibles con nefropatía lúpica de clase
4, como habéis podido adivinar, y un índice de actividad de 8 con un índice de cronicidad de 0. Muy bien. Y entonces con esto, Catherine, ¿cuál de las opciones terapéuticas te parece que sería la más adecuada ahora para hacer la inducción a la respuesta? Pero vamos a ver, luego diremos a ver lo que hemos estado discutiendo Olga y yo, pero a ver, ¿a ti qué te parece? Y después, Yo Kim iniciaría també has de dir la teva opinió, ¿eh? Yo iniciaría micofenolato. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me parece que es el más seguro, o sea, me parece que el perfil de seguridad me parece que es mejor. Además, esta señora también tiene un compromiso, no sé, muy articular, porque esta señora también, uno de sus problemas, a pesar del riñón, también es que tiene una poliartritis, y yo, en cuanto a la ciclofosfamida y el micofenolato, me iría por el micofenolato. O sea, ¿tú crees que es más segura el micofenolato que la ciclofosfamida pauta Eurolupus? Sí, ¿no? ¿En qué sentido es más seguro? ¿No? ¿Tiene menos efectos secundarios? ¿Pero qué efectos secundarios menos? ¿Menos infecciones o menos esterilidad? Sí, esterilidad. Bueno, esta señora también tiene... Pero sí, en cuanto a perfil de fertilidad, es mucho mejor el micofenolato que la ciclofosfamida. ¿Y la ciclofosfamida en pauta Eurolupus te parece que es problemática para la fertilidad? No. ¿Hay alguna pauta que sea problemática para la fertilidad en la ciclofosfamida para nefropatía lúpica? Aparte de la pauta Eurolupus, ¿qué otra pauta conoces? Ay, no, hay 3 pautas. Estoy hasta 3 pautas. Kim, quina altra pauta hi ha de ciclofosfamida clàssica per nefropatia lúpica? Un gram directament, no? Un gram per Que és la pauta que se'n diu com? Us deia... NIH. La pauta NIH, és la pauta clàssica. Bueno, Olga, què n'opines tu del tractament? Bueno, cualquiera de las dos opciones podríamos decir que es una opción válida, pero en las circunstancias en las que se encuentra esta señora, hemos valorado inicialmente su deseo gestacional antes de acabarnos de decidir. Hemos estado hablando con ella. Esta señora tiene un hijo de 7 años y tiene 40. Y entonces, además de comentarle que por efectos del medicamento igual debía plantearse seriamente su deseo gestacional, si es que lo tenía, es además de por el efecto del tratamiento, por el efecto de la propia situación en la que está en un brote lúpico que a lo mejor va a tardar tiempo en controlarse del todo, y además por el riesgo del embarazo en esta situación, habiendo tenido ya una nefropatía lúpica tipo 4, ¿no? Entonces la señora nos ha dicho que no tenía ninguna intención de quedarse embarazada, y hemos decidido iniciar tratamiento con ciclofosfamida, y de hecho hemos empezado hoy mismo ya el primer bolus de ciclofosfamida de 500 miligramos de la pauta Eurolupus. ¿Por qué? Bueno, pues en este hospital hay mucha experiencia con el uso de la ciclofosfamida siguiendo esta pauta. Es una pauta con la que tienen muy buena respuesta y es un fármaco con el que tienen mucha experiencia y se ha mostrado muy seguro en los pacientes en los que en este hospital se está utilizando y se ha utilizado, ¿no? Y eso ha sido fundamentalmente lo que nos ha hecho decidirnos a esta pauta de tratamiento en este paciente. No sé, Ricard, si quieres comentar alguna cosa más. Sí, nosotros somos un poco los padres de la pauta, unos de los padres de la pauta Eurolupus, y queremos ser pues consistentes con ello, no tiene interés gestacional. Aseguramos así la adherencia al tratamiento, que va a efectuar el tratamiento ya desde ahora mismo. Y bueno, creemos que es igual de efectivo, y los estudios que hemos hecho han demostrado que es igual de efectivo en la ciclofosfamida en dosis bajas pauta Eurolupus que el micofenolato. Es igual, no había diferencias significativas en el estudio que efectuamos. Por lo tanto, vamos a ver.
yo ahora quiero introducir probablemente dos temas que surgen a partir de este caso. Catherine, tú has pasado ahí muy rápido que tenía anti-SCL70 y ANCAS. ¿Y eso qué pinta en la nefropatía lúpica? Los SL70 sí que se pueden ver en pacientes con lupus. Pero esta señora también, esta señora puede tener algo de poliautoinmunidad, creería yo. ¿Por qué? Porque tiene estos CSL70 y además tiene un fenómeno de Raynaud. Pero la han estudiado y tiene un ecocardiograma de este año que es completa. Tiene un ecocardiograma que es normal, que no tiene, digamos, una hipertensión pulmonar y tiene también un TAC de tórax que también no tiene ningún signo de PIT, que también los SL70 se asocian más a compromiso. SCL70 dices que aparece en nefropatía lúpica. ¿SCL70 de qué enfermedad puede aparecer en pacientes con lupus. Pero bueno, y en pacientes que tienen pies planos, pero ¿de qué es esa enfermedad? ¿De qué es ese anticuerpo, SCL70? Ah, de esclerosis sistémica. Entonces, difusa, generalmente. Entonces, tienes que pensar que podría tener quizás en el futuro esa enfermedad, además de tener un lupus, ¿no? Esa poliautoinmunidad sería que tuviera un lupus y ojo, que por ahí no aparezca una esclerosis sistémica, ¿no? Eso es lo que hay que vigilar. Y por nefropatía lúpica, no sé, ya que lo acabas de decir, lo acabas de soltar así, haz un buen Medline y a ver qué relación tiene el SCL70 con... No decía que se puede encontrar. Ay, pues yo revisé, porque a mí también me llamó la atención, porque como esta señora tiene varias cosas también positivas, ¿no? O sea, aparte de estos SCL70, tiene también unos ANCAS. Eso lo pregunto después. Pero tiene ahora... unas CRIOs y tiene unos CCP también positivos. Sí. Entonces, claro, esta señora tiene como un compromiso muy de poliautoinmunidad y que tenía un compromiso renal, ¿no? Que podrían ser también muchísimas cosas. Además, entonces, lo que tú quieres decir es que tiene anticuerpos de forma inespecífica, tiene varios anticuerpos por esa reacción tan exagerada inmunológica. Y que no yo creo que esta señora tiene una poliautoinmunidad, sí. Pero poliautoinmunidad entendemos cuando hay varias enfermedades autoinmunes, en un grado mayor o menor. Pero lo que tú quieres decir es que tiene una hiperreactividad autoinmune con anticuerpos por ahí que no expresan enfermedad. O sea, ¿no te preocuparía en principio ese SCL70? No, sí. Este CSL70 yo lo dejaría. Y además con el fenómeno de Raynaud que explica, creo que hay que vigilarlo. También lo dejaría como, o sea que por eso decía previamente que tenía también un ecocardiograma y que tenía un TAC de tórax, porque esto también es algo que se tiene que vigilar en el tiempo, porque esta mujer es joven. Claro, o sea que yo que tengo que vigilarla tengo que estar atento que no desarrolle esto, ¿no? El día de mañana puede desarrollar una esclerosis sistémica. Y luego los ANCAS. Y ahí está Pepe, que está muy preocupado de que tenga una vasculitis también. No. Yo he dicho, por ser abogado del diablo, que a ver si al final va a tener una nefritis ANCA, y estamos aquí tanto con el lupus. Sí. Pero como ha dicho muy bien, la poliautoinmunidad, que sí que se expresa a nivel biológico, que no clínico, sí que es verdad que hacía este caso muy atractivo a nivel de que a ver qué va a trascender de todo esto en el riñón, ¿no? Tipo, pues, ya no digo fosfolípidos, que también podía haber, pero me refiero a los depósitos de crío, una nefritis con una pauci-inmune, pero que no lo ha sido, que ha sido claramente inmunopositiva, por tanto sugestiva de lupus, con semilunas, etcétera, que no tuviera un componente mixto, que era muy bonito de acabar de ver, ¿no? Ahora, los ANCA para mí, esto sí que no, o sea, yo los seguiría, pero los seguiría muy de tanto en tanto y sin prestar ninguna atención como a los 70 o a los TCP, que también tienen unos TCP positivos. Y entonces los CCPs, esta señora tenía mucha artritis. Sí, y esta señora tiene radiografía en este inglés hemos solicitado radiografías.
para mirar, para que no, si estaba asociado, o sea, si estaba asociado o no a una artritis reumatoide. Pero las radiografías son normales, las radiografías no tienen ningún tipo de erosión. Y tiene unos CSP que igual uno los podría ir mirando, pero son un título muy bajo. Sí. Nosotros sí que son mayores de 50, que es cuando nosotros también le colocamos un poco más de cuidado, pero tiene unas radiografías que son no erosivas. Pero habrá que vigilarlo, ¿eh? A mí me preocupa Lupus. que esta chica en el tiempo no haga lupus, no haga artritis reumatoide y haga esclerosis sistémica. Sobre todo tiene ahí un Raynaud, tiene mucha artritis, aunque no sea erosiva, y ya está, ¿no? Y entonces también del tratamiento, habías dicho, o sea, si le damos ciclofosfamida, el problema del riñón, pero el problema de la articulación... Sí, ¿no? también, es que estos todos sirven realmente para... Porque esta paciente ahora está con metotrexato, que es lo que le pusimos cuando lo que tenía era sobre todo la afectación cutáneo-articular. ¿Qué hacemos con el metotrexato ahora? ¿Qué hacemos con el metotrexato? Pararlo, detenerlo. Sí, da un cierto miedo estar con 2 inmunodepresores, ¿no? Y esperemos que la ciclofosfamida cubra esto ciclofosfamida, también. ¿no? Claro, con la ciclofosfamida ya esperemos que cubra también la afectación articular y la afectación cutánea. Bueno, y luego otra cosa que la has mencionado y que creo que ahora es crucial y que vale la pena, pues en esta sesión de hoy, a ver qué pasa. Estamos en época COVID. Y en época COVID nos ha sucedido que nos hemos pasado 2 meses sin biopsiar a la paciente, o sea que ha influido esto. ¿Y ahora qué? O sea que le ponemos los inmunodepresores, no los ponemos. ¿Qué podemos decir respecto a la época COVID? ¿Hay guidelines? ¿Hay alguna cosa? ¿Has leído algo ya? No, de esto no he leído así, pero, o sea, igualmente, yo creo que riesgo-beneficio es mucho más beneficioso que iniciar tratamiento. Que iniciar tratamiento. Bueno, hay cosas ya escritas, ¿eh? Y hay un webinar de la doctora Olga Araujo para los pacientes, me parece que es, a la web de Pep Vega, donde habla de las guías de la ACR. De cosas que podemos aplicar aquí, aunque yo creo que son cosas bastante de sentido común y por ejemplo, otras guías también que están apareciendo también lo dicen, no? Què hauríem de fer ara? O sigui, es pot posar, Olga, es pot iniciar tractament amb ciclofosfamida endovenosa en una època COVID o no es pot iniciar? Lo más importante, todas las guías están de acuerdo, todas las recomendaciones de expertos están de acuerdo en esto, es en que la enfermedad autoinmune o la enfermedad reumática no debe dejarse a su libre evolución independientemente de la situación de COVID en la que estemos. Tenemos que asegurar que el paciente no está con un COVID activo, pero que cualquier paciente que ingresa en el hospital tiene una PCR de frotis nasofaríngeo antes de ingresar, ¿no? para coronavirus, y una vez hemos descartado la infección aguda por COVID tenemos que tratar con las medidas en las que sean necesarias para parar el brote inflamatorio de la enfermedad autoinmune o reumatológica que tengamos delante. No hay contraindicación. Y si tuviera la desgracia de estar en contacto con un paciente COVID y luego si contrayera la COVID, ¿sirve lo mismo? ¿Tiene que continuar con la ciclofosfamida? Paramos los corticoides. Tenemos que asegurarnos de que haga las medidas de aislamiento, de higiene, estamos enfocados con el COVID, al máximo. Eso espero que sí, ¿no? Pero, bueno, si no esta paciente, en fin, otra paciente que pues está en contacto con COVID, ¿qué hacemos con la ciclofosfamida y con los corticoides y con la hidroxicloroquina? ¿Qué hacemos? Entonces ya depende de los medicamentos que estamos utilizando.
Si el paciente están todos de acuerdo en que el tratamiento con hidroxicloroquina, muy probablemente no habría que retirarlo. Y ahora aquí ya pongo el muy probablemente delante de todo, porque aquí ya cada uno va a acabar haciendo lo que buenamente quiera o pueda en función de la situación en la que se encuentre el paciente con la infección aguda por COVID. En el caso de los inmunosupresores, muy probablemente habrá que retirarlos, pero hay algunas excepciones, porque hay algunos fármacos inmunosupresores que también se utilizan para el tratamiento del COVID, ¿no? Como es el caso del tocilizumab. Entonces, aquellos pacientes que están llevando tocilizumab o aquellos pacientes que están llevando otros inhibidores de la interleuquina 1, es posible que en el centro se decida seguir manteniendo ese tratamiento a pesar de la infección aguda por COVID. Depende de cada centro, de la disponibilidad de los medicamentos y de la situación. O sea, no es lo mismo una infección leve por COVID, con un catarro de vías altas o un síndrome gripal, que una neumonía bilateral que requiere ingreso en la UCI. Pero si esta chica, pues por desgracia, entra en contacto con el COVID y se infectara dentro de 3 o 4 semanas, hay un rebrote que tememos que suceda después de ver las playas llenas de gente de bañistas y alguien pilla el COVID allí, va a ver la casa, porque ya estamos en fase 1 y pilla el COVID. ¿Qué hacemos con la ciclofosfamida y con los cortis que lleva? ¿Qué haremos? Tenemos que estar preparados. ¿Una infección leve o grave? Si tenemos una infección leve, probablemente podríamos continuar posponiendo a que ceda, a que pasen 2 semanas después de la infección y podríamos continuar con los corticoides a las dosis bajas que va a llevar cuando se infecte, ¿no? Ahora está en dosis descendente. Y la ciclofosfamida, pues habrá que suspenderla y esperar 2 semanas desde el último día que tenga síntomas o esperar la negatividad del frotis, ¿no? Siempre con una infección documentada por coronavirus. Si no la podemos documentar, nos tenemos que fiar de las 2 semanas después del último día que ha tenido síntomas. Y luego retomarla otra vez cruzando los dedos, esperando que no se vuelva a infectar. Otra cosa es que la señora ingrese ya con una neumonía bilateral por COVID que requiera ingreso en UCI, ¿no? Entonces, pues ahí también a cruzar los dedos para que se salve y su sistema inmunitario le permita salir adelante, pero el uso de la ciclofosfamida en su recuperación posterior yo me lo plantearía, que es lo primero, ¿no? Si la vida o el riñón en este caso. Sí, probablemente habrá que retirarlo y ya veremos cuándo se lo podemos volver a iniciar. No sé, Gerard, y que también has estado revisando el tema, ¿está comentando algo? Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que no hay nada con evidencia suficiente como para recomendar y yo lo que haría sería usar el sentido común. Si la paciente tiene una infección leve y se puede retrasar el tratamiento, pues probablemente retrasaría. Si tiene una infección suficientemente grave con neumonía bilateral o con incluso necesidad de UCI y tal, pues bueno, pararlo y ya lo retomaremos cuando sea posible, ¿no? Yo quería hacer un par de comentarios. En cuanto al SCL70, sería bueno hablar con los de Inmuno y que nos dijesen el valor numérico del SCL70. Lo digo porque esto lo revisamos con una doctora de máster mexicana, que no me acuerdo cómo se llama, con Alejandra, que no me acordaba, y vimos que los pacientes que tenían esclerodermia difusa SCL70 positivo tenían un valor numérico del anticuerpo por encima todos de 700. Y luego había un pool de pacientes con valores alrededor de 100, 150, incluso menos, que no tenían una esclerodermia y bueno, que se había pedido por otras razones. Algunos tenían una enfermedad autoinmune asociada y otros pues eran pacientes, por ejemplo, del comité de intersticiales, sin nada de esclerodermia. Incluso había algunos pacientes incluso que no tenían Raynaud. Entonces, si en esta paciente el SCL70 fuera muy bajo, yo probablemente no le haría demasiado caso. Lo digo porque tiene un RNP y el RNP va con Raynaud también y con artritis, ¿no? Que estos lupus RNP positivos a veces se comportan de forma como si fuera una mixta incluso del tejido conectivo. Entonces, igual mañana llamaría a Estíbaliz de Inmuno y le pediría el valor numérico, que esto es automático. Y luego la otra cosa es, ¿de dónde es esta paciente? Ecuatoriano. Entonces sería bueno, que no sé si lo habéis hecho, igual que hacemos el screening de infecciones, virus B, virus C, etcétera, hacer el screening de infecciones importadas. No. Que no tenga, pues yo qué sé, los compañeros de salud internacional la pueden ver y hacer el screening de... Pero esta no acaba de venir, lleva aquí ya... No, ya, pero a ellos les, digamos, es un factor más asociado, se han ido recientemente, pero en cualquier caso, si son bueno, también lo hacemos. Vale.
bueno, quizás no estaría de más. Y dejadme ser malo. ¿Esta paciente cuánto tiempo se ha pasado con la proteinuria de 2 gramos sin tratarla? Que sepamos 2 meses. Antes no sabemos. ¿Y por qué no se trató antes? Porque empezó la era COVID y no teníamos la seguridad de empezar el tratamiento con inmunosupresores cuando no teníamos la seguridad de que esta señora no lo tuviera, porque esta señora fue contacto de uno de nuestros contactos y no sabíamos que el contacto del contacto no es contacto. Vale. Y entonces nos pasamos de frenada por el otro lado. Fue de la primera semana de coronavirus en el hospital. Esta señora la teníamos ingresada, le dimos de alta con vigilancia y le habíamos empezado tratamiento con corticoides también. Esta señora recibió en el anterior ingreso bolus de corticoides ya, 3 días más corticoides en pauta descendente y empezamos el tratamiento con metotrexate por la afectación articular y cutánea que tuvo. Bueno, los que estáis aquí la debéis conocer, ¿no? Si alguno de los que estáis aquí presenciando, o sea, aquí ahora conectados la debéis conocer porque además ya la presentamos con el diagnóstico diferencial de la fiebre en el paciente con lupus. En este mismo foro. O sea que un paciente nos da para 2 caras. Yo quería igual da para más en función de lo que habéis comentado por aquí. A nivel de la inmunosupresión, porque es una inmunosupresión con los biológicos anticitoquímicos, está grabándose, ¿no? Esto se graba, ¿no? Pues por eso. Sí. Quería comentar mi opinión, ya que aquí en autoinmunes la puedo dar. Pues esto, que quería comentar un poco cómo se funciona a nivel normal con los anticitoquímicos, pues tipo anti-interleuquina 1 con anakinra, por poner, o incluso con anakinumab, que tiene una vida media casi de 2 meses, y con tocilizumab, que también hacemos servir el sentido común, que si hay una infección en vida normal, lo que hacemos es posponer el fármaco para que la infección pueda desarrollarse, porque claro, como estos fármacos bloquean la actividad inflamatoria que también va a limpiar. Lo digo porque a ver si alguien puede encontrar un paralelismo con el COVID. Es decir, si en vida normal, cuando hay una infección vírica o bacteriana, paramos el fármaco durante unos días y lo volvemos a reintroducir cuando la infección se está yendo o ya se ha acabado, es porque queremos que la propia inflamación sea la que acabe eliminando o ayudando a eliminar el virus. Fijaros que tautología, no es una tautología, es que ahora mismo, o qué curiosidad que ahora mismo se está dando para bloquear la inflamación que produce el virus. En teoría, entre comillas, según quien lo da, se piensa que es que no hace nada al virus, cuando en vida real sí que hace al virus, porque nos dificulta el tratamiento de los virus. Entonces, quiere decir que probablemente en el COVID, la inflamación que se produce en el COVID, que se puede tratar con antiinterleuquina 1 o antiinterleuquina 6 con tocilizumab, probablemente es que el virus ahí no está haciendo nada. Porque si no, si lo traducimos a la vida normal, pues probablemente lo que estaríamos haciendo también, como con los corticoides, entre comillas, sería empeorar la viremia. ¿Me explico? Y precisamente se han convertido, fijaros qué casualidad, se han convertido estos tratamientos en el tratamiento de la COVID, pero no porque sea el tratamiento del virus, sino de la propia o de la cosa paralela, que es la respuesta inmune inflamatoria exagerada. O sea, que probablemente aquí el virus no tiene nada que hacer, porque si realmente el virus realmente influyese, como se apuesta en las casas de apuestas, pues quiere decir que lo estaríamos empeorando en paralelo. Y no lo empeoramos, sino curamos a los pacientes. Y ahí lo dejo. Molt bé. Molt bé. Bueno, ha dado mucho de sí, ¿eh? Catherine, enhorabuena por la presentación. Has hecho además historia, porque has hecho el primer gran round por vía telemática, por vía Zoom, y que además quedará grabado y que lo pondremos en un repositorio. Gerard, has fet la foto i passaràs pel Twitter, que això és història. Molt bé. Vamos a aprovechar ahora como hacen... La doctora Araujo como nueva community manager. O la doctora Araujo, que también es la súper experta de Twitter. Vamos a aprovechar ya los últimos minutos pues para despedirnos o para que se hagan las despedidas oficiales las que no lo pudieron hacer. Yo creo que se ha ido Vania o ha quedado descolgada del Zoom y queda Ana Sofía.
Natalia justo se fue el día antes de que empezara todo y le informamos que tenía que hacer una cuarentena porque había estado en contacto con infectados. Entonces, antes de que se despida Ana Sofía, y si aparece Vania, pues también, Natalia, aunque tú te despediste ya, ¿cómo han ido las cosas a tu regreso a Argentina? ¿Tuviste que hacer una cuarentena? ¿Y cómo han ido las cosas? En realidad llegué a Argentina el miércoles y ese viernes, no, el viernes siguiente, digamos, determinaron en Argentina que había que hacer durante 15 días cuarentena, así que mis hijos que habían ido una semana a la escuela tuvieron que no ir por un par de días. Mi hija en el medio tiene fiebre y se la ingresa en el shock room de la obra social nuestra, que se llama Obra Social, que descartan que tiene coronavirus. Y nada, en Argentina volvimos a la vida normal hasta la segunda semana de marzo, donde empezamos el periodo de cuarentena, de distanciamiento social obligatorio, que todavía continúa. Yo estoy haciendo trabajo remoto de mi trabajo, digamos, oficial. Al hospital no estoy yendo porque no, digamos, no tengo un contrato, con lo cual no puedo ir. Es bastante complicado en Argentina. O sea, tenemos la curva como más controlada, pero se está corriendo en función del distanciamiento social. No hacéis aislamiento, confinamiento, ¿no? Confinamiento no habéis hecho. Cuando volví... Sí, sí. Pero el país no está confinado como estuvimos aquí. Sí. O sea, no se puede tomar transporte público a no ser que uno sea personal de la salud. Yo empecé la consulta mía particular hace 2 semanas, pero estuvimos, digamos, sin hacer consultas médicas. No se puede, digamos, salir a no ser que, digamos, tenga uno que ir al supermercado a comprar cosas básicas y volver. Los negocios, los comercios se han ido abriendo, digamos, en función de casi 2 meses que están parados la industria y todos y la economía están preocupados por eso, pero en realidad vida normal, o sea, no estamos haciendo. Este fin de semana que pasó fue el primer fin de semana que los niños pudieron salir después de 62, 63 días de confinamiento, y pasó lo mismo que en las playas de Barcelona, desafortunadamente. Yo salí con mis hijos 8:30 de la mañana, que no había nadie, y mis hijos se enojaron conmigo por eso, pero bueno, no importa. Yo me quedé tranquila que no se exponían a nada. Y no, es muy complicado, súper complicado porque la gente a esta altura no está preocupado por el COVID, sino por la economía, porque les han bajado el sueldo o por montones de cosas que está, digamos, la cadena de pagos no está funcionando. Pero bueno. Claro. Bueno, esperemos al menos que no sea tan terrible como fue aquí los meses de marzo y principios de abril, que bueno, al menos la curva no sea tan picuda. En Argentina está Sí. Bueno, las portuguesas, tenemos a Eduarda, que se quedó aquí con nosotros y que estuvo en primera línea y que ha hecho un trabajo formidable en el hotel medicalizado, en el Hotel Salud, que es un hotel de 4 estrellas de la Plaza España, famoso, el Hotel Cataluña Plaza, que se ha convertido en un hotel medicalizado del Hospital Clínic, y allí Eduarda ha hecho un magnífico trabajo y ahora pues está a punto ya de volver a reincorporarse al servicio. Muchísimas gracias, sobre todo por la generosidad de incorporarte a la batalla anti-COVID. Estás bien, ¿verdad? No puedes hablar. Sí, ya está. Ahora. Sí, es que estoy aquí, pero sí, está todo bien, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Yo agradezco, gracias.
y quien se fue después de las cuarentenas es Ana Sofía y que desgraciadamente no pudo hacer la despedida. Entonces tienes que hacer la despedida oficial. Tienes que decirnos tus recuerdos, tienes que decirnos una anécdota y tienes que decirte qué estás haciendo ahora. Porque lo que le gusta hablar, ¿eh? Ahora te pensabas que ibas a escapar. Te vemos ahí en un hospital de campaña. Eso es. Bueno, yo cuando volví tuve que hacer otra cuarentena por volver de Barcelona. Después me he podido reincorporar otra vez y nada. Y estamos trabajando en Equipa Espejos. Trabajamos 15 días y descansamos otros 15. Entonces ahora, bien. O sea, para despedirme quería dar las gracias a todos. Creo que he aprendido mucho. Creo que todos me habéis ayudado y enseñado un montón de cosas. Autoobservar un montón. Pepe me ha explicado las vasculitis que me encantan. Bien. A mí aquí hoy he estado enseñando a mi hija pequeña las vasculitis. Aquí en el hospital. Y, no teníamos pacientes, entonces a ella le gustaba y lo explicaba. Comparte pantalla. Lo ha explicado muy bien. Muy bien, muy bien. Felicidades. No. Felicidades. Y... No, eso fue cuando ¿Estas son las fotos? Estaban contentas. Sí, sí, muy contentas. Una positiva y la otra en cuarentena. ¿Y qué anécdota? Aparte de pillar el COVID aquí, ¿qué anécdota nos explicas? Bueno, tengo varios, pero yo creo que una graciosa fue también con Ana Aldea. Bueno, que Ana siempre ha estado con nosotros y dándonos apoyo, nos dejaba sus contraseñas muchas veces para que pudiéramos rellenar datos. Y un día en el hospital de día y a última hora me viene una señora que tenía como una especie de dilatación de una aneurisma. Y yo estaba y Agustina me miraba, Natalia, en pánico diciendo, está pulsando. Y bueno, estábamos ahí un poco y llamé al doctor Cervera que me dijo que no cunde el pánico. tú tranquilo. Que ahora todavía estaba Sergio, que era su paciente, y tú si puedes cuando salga hablas con Sergio. Bueno, he llamado a Sergio después que me dijo que le pidiera un Doppler de troncos supraórticos, pero que era muy tarde, no habíamos comido y yo no me estaba enterando muy bien con el SAPE y yo terminé pidiendo una prueba que era un Doppler de miembros superiores. Y Ana, tuve que decir a Ana y Ana tuvo que estar bajando la petición y además después he recibido un correo de la neuróloga preguntándole qué tipo de examen quería y por qué lo ¿Y la paciente se salvó? ¿Se salvó la paciente? La paciente está bien, está ¿Qué bien. tenía? Está bien. ¿Qué tenía? Al final no era una dilatación aneurismática, no, nos quedamos ahí con la duda que era eso. Pensamos que, no sé, que podría ser de una insuficiencia aórtica ahí que estaba pulsando igual. Pero vamos, se quedó ahí la señora con sus 90 años y con la masa ahí pulsando. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora el famoso hospital de día y esas aventuras que vivíais con el doctor Pepe en el hospital de día lo tenemos en cuarentena porque bueno, sabéis que estuvo durante todo el periodo COVID como una de las unidades de cuidados intensivos nuevas. Se reconvirtió completamente aquello, los despachos, habitaciones de cuidados intensivos y ahora ya esta semana se ha vuelto a recuperar, pero de momento solamente ponemos tratamientos. Todavía no podemos hacer visitas de estas imprevistas con aneurismas o con otras cosas por el estilo. Estos pacientes tenemos que enviarlos a urgencias, no podemos hacer más cosas aquí. Pero bueno, esperemos algún día volver a recuperar esas aventuras y desventuras del hospital de dia. Molt bé. No sé si algú més vol dir alguna altra cosa més. Crec que ha funcionat, ¿no? Ha ido bien este sistema. Bueno, una de las ideas que nos ha
venido a la cabeza es intentar abrir este Grand Round a todos los alumni, a todos los ex-fellows y ex-residentes a través de este sistema. Tanto online, poderlo ver en directo, como sobre todo pues por las dificultades horarias, pues supongo que ahora en Argentina es la mañana, tú estás, Natalia, tú estás en casa, pero si no estarías trabajando en el hospital y no podríais conectaros. Ana Sofía supongo que ha hecho un gran sacrificio para desconectar un momentito porque no había ningún paciente por ahí que le llamara. Entonces, para esto lo vamos a dejar también en un repositorio y pues la gente podrá ir viendo, igual que podéis ir viendo los repositorios de la Lupus Academy, que yo os insisto mucho porque son conferencias muy interesantes, pues podremos ir viendo los casos clínicos de los Grand Rounds a través de un repositorio, o aquellos que pudieran, pues en directo. De momento lo vamos a tener que hacer durante unas cuantas semanas todos, los de aquí de Barcelona y los de fuera, a través de Zoom. Si en algún momento volvemos a recuperar la sala física y podemos reunirnos físicamente, vamos a intentar de todas formas poder grabarlas y poder estar vía Zoom en conexión y poder pues que gente que quiera unirse desde cualquier lugar pueda hacerlo. Por lo tanto, esperemos que eso al menos sea una cosa positiva que nos deje esta dramática epidemia. No tenemos nada más, vamos a despedirnos y quedamos para el próximo jueves. El próximo jueves volvemos a hacer otra sesión vía Zoom aquí. Un abrazo a los que estáis muy lejos y gracias. ojalá podamos volvernos a ver físicamente pronto. Virtuales. Abrazos virtuales. Besitos. Abrazos virtuales, besitos. Biquiños. Besitos. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos, beijinhos. Ah, Leicinhos. Ah, Beijinhos. Leicinhos. Cuánto cariño. Eso es. Muy bien, muy bien. Muy bien.